Dios les bendiga. Muy buenas noches, amados hermanos. Voy a hacer una pequeña oración para iniciar el compartimiento de la palabra con todos ustedes. Amén. Padre que estás en gloria, venimos hoy ante tu presencia dándote gracias, amado Señor, pidiendo que tu bendito Espíritu Santo sea hoy en medio de nosotros, tocando corazones, oídos, entendimientos. Sea sobrando grande y poderosamente, Señor. Estamos unánimes en un mismo sentir, Padre de Gloria, buscando el agradarte, el hacer lo mejor, el servirte, el seguirte, Señor. Sé esta palabra de gran bendición. Bendito Espíritu Santo de Dios, sé tú usando mi boca. Y esta palabra, hermanos, yo les digo que no solamente es para ustedes, ha sido también para mí. Sé que esta palabra salió del corazón de Dios y que tuve que estarla meditando. Y que hoy que se las está enseñando, también yo sé que va dirigida directamente para mí. El tema que voy a compartir hoy es hablar del poder y el gozo de servir. Esto más que nada lo hago también para los nuevos líderes, nuevos pastores que estamos iniciando en las obras del Señor y que ha costado un poquito trabajo pasar de la línea de ser obreros o ministros a tener el peso y la responsabilidad completa de una iglesia como líderes. Y créanme, hermanos, que cada proceso, cada paso es duro para todos nosotros, ¿verdad? Dentro de todo esto que yo voy a hablar, muchas cosas estas yo ya las pasé y yo sé que todavía me falta mucho por pasar, pero en el nombre de Jesús espero que les sea de gran bendición a todos los líderes que lo vayan a empezar a escuchar y los pastores. Transmitir el poder y el gozo del servicio, hermanos, cuesta. ¿Y saben por qué cuesta? Porque para poder tú transmitir algo, primero tú tienes que poseerlo, poder tenerlo. Y a veces entramos en una lucha, en un agotamiento. ¿Ok? Bueno, vamos dándole forma a esto porque yo quiero tocar 3 puntos en esta enseñanza. Amén. Eh, Nacer en los caminos del Señor, eso implicó ver muerto a muchas cosas, a voluntades, a entendimientos, razonamientos, ilimitada sabiduría humana. Y dejarnos guiar completamente por la sabiduría divina de Dios. ¿Se escucha fácil? No lo es. Porque, como decía el apóstol Pablo, siempre va a haber una constante lucha entre nuestro entendimiento muchas veces, en nuestra voluntad y lo que está escrito. Porque muchas veces lo que está escrito parecería contradictorio a todo lo que siempre nos han enseñado. Tienes que ser el primero, tienes que ser servido. Y resulta que viene la palabra de Dios y me dice, no, 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 no. Lo mejor que tú puedes hacer no es querer que te sirvan, sino servir a los demás. No, no, lo mejor no es recibir, sino lo mejor es dar. Y viene todo eso a confrontar y viene después una lucha muy tremenda, hermanos. Pero yo les voy a decir que si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, vamos a vencer. Cuando los pequeños líderes o las iglesias van iniciando grandes proyectos porque el Señor te habla, inicias con una pasión que tú te quieres comer el mundo y decir sí, amén. Pero cuando ya entramos en la labor de formación, de empezar a formar el cuerpo de Cristo y nos damos cuenta de que esa pasión tenemos que lograr transmitir la visión y la pasión a los que nos rodean, porque si no logramos hacer eso, terminamos empujando solos, terminamos con cargas, y las cargas, como dice la palabra de Dios, amargan. Terminamos con una amargura, pero yo quiero que entendamos cómo podemos evitar todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta enseñanza no es para nuevos cristianos. Esta enseñanza va dirigida para los pastores que ahorita están a cargo de las iglesias y para los líderes que se están formando, que vienen detrás, que también van para pastoreo. Esta enseñanza es para aquellos que saben que nacieron para servir al Señor,
para agradarlo y para seguirle. Y que en su corazón siempre arde algo. Y dice, yo no me puedo quedar quieto, sé que nací para algo. Para eso es esta enseñanza, hermanos. Para aquellos que en el fondo saben y que han tenido luchas y que tal vez no se han rendido a la voluntad de Dios y no han empezado a servir porque se les hace muy duro. Y sabes que yo te voy a decir una cosa. Si nosotros iniciamos el servicio a Dios sin Dios, parece incongruente, ¿verdad? Pero sí, hay gente que le sirve a Dios sin Dios, o hay gente que le sirve a Dios sin conocer a Dios o sin tener una relación con Dios, y es cuando viene la carga pesada, porque sí estamos empujando solos. Pero cuando Dios está con nosotros, Él da la fortaleza, Él da el ánimo, Él da la guianza, Él abre las puertas. Y con esto yo no quiero vender un evangelio barato, no lo es. Seguir a Cristo, el cargar la cruz como Él nos lo pide, no es fácil, pero es lo mejor que podemos hacer. Porque así como hay luchas y hay embates, también hay recompensas y hay refrigerios que Dios nos da. Amén. Ok. Es verdad, no nacimos, crecemos, nos reproducimos y podemos hacer riquezas, pero si aún sientes vacíos, es porque no has muerto en carne para servirle al Señor. Y es que vuelvo y repito, esta enseñanza no es para todos. Específicamente es para aquellos que por más logros que tengan, siguen sintiendo vacíos y huecos. Porque esas personitas nacieron con una razón, con un propósito, con un motivo específico, que es el servir a Dios y seguir a Cristo y ser instrumento en las manos de Dios, ¿ok? Pero nosotros tenemos que saber a dónde nos dirigimos. Un líder tiene siempre que tener muy clara la visión. Tus ojos siempre tienen que estar puestos en la visión, a lo que Dios te ha hablado, a lo que Dios te dijo, porque detrás de ti vienen muchos. Y no podemos darnos el lujo de desenfocarnos, de voltear ni a la izquierda ni a la derecha. No podemos darnos el lujo de prestarle oídos a las personas que no entienden las cosas espirituales, porque a veces Dios te va a poner a hacer locuras que para los ojos de los demás te van a querer desanimar, porque van a pensar que es imposible, porque ellos no logran ver lo que tú alcanzas a ver. Ellos no logran escuchar lo que tú escuchas cuando Dios está contigo. Y si tú pierdes la visión, el enfoque de dónde tienes que poner todos tus sentidos, entonces te puedes extraviar, te puedes agotar, te puedes amargar, porque esa es la palabra, amarga, una carga amarga. Pero cuando es Dios quien te está usando, Él te va a dar las fuerzas. Amén. Tenemos que tener bien claro, hermanos, saber que cuando nosotros empezamos a servir ya en otros niveles al Señor, tenemos que saber dónde estamos parados. ¿Qué es realmente lo que hace un siervo de Dios? Cuando tú sirves a un Dios de poder, al Dios de luz, al Dios que da vida, tus enemigos van a ser las tinieblas y la muerte. ¿Ok? Y es que yo no quiero asustar a nadie con esto, pero quiero que tengamos bien claro que cuando el Dios envía, Él va contigo. Y que cuando Él te dice ve, Él te sustenta, Él te da. Y que hay promesas maravillosas que dice, nunca te dejaré y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Lo que tenemos que hacer es cuidar el no caer en desánimo. Cuando un líder o un pastor queda hueco y vacío y en desánimo, cuando dejas de tener una relación íntima con el Señor, de llenarte, de escucharlo, de hablarle, es cuando entonces te debilitas y puedes caer. El quedar frío sin la presencia de Dios, ¿ok? Primera de Pedro 1:3 dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sois guardados por el poder de Dios. Amén. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Tenemos que cuidar que nuestra fe no mengüe. Nuestra fe es nuestro escudo, es nuestra protección. Nosotros
Somos poderosos en Dios cuando le creemos y hablamos con fe y actuamos con fe. Un líder, un líder tiene que tener congruencia, tiene que ser completamente congruente. Tenemos que estar tan alineados, lo que yo pienso, lo que yo hablo y lo que yo siento y lo que yo hago, tiene que ser lo mismo. No puede haber líderes que prediquen una cosa desde el altar y no logran transmitirla, porque bajándose del altar empiezan a quejarse. Es como si te pusieras un disfraz y te empezaras tú con el pueblo a transmitir un mensaje de poder, pero cuando te preguntan, pastor, ¿cómo está? Pues, ay, la llevo, no, pues ya ves los problemas. Entonces es algo incongruente. Un líder tiene que tener la energía y el poder de una visión clara, tener paso firme, fuerte, seguir a Dios con toda tu fe, con toda tu seguridad. Tú no puedes transmitir lo que no tienes. Tú no puedes dar lo que no tienes. Y muchas veces tenemos que hacer un alto, humanamente un alto, y rendirte a Dios y decirte, Señor, ¿sabes qué? Tú miras mi condición. Muchas veces yo se lo he dicho, no, Señor, no me interesa cómo el hombre a veces me pueda ver o me pueda decir, o me puede decir, wow, qué bien. No, me interesa tu aprobación. Me interesa cómo yo me siento contigo. Realmente me interesa poder estar llena de ti para poder transmitirlo. Tengo temor a fallar, Señor. Tengo temor a equivocarme. Yo no quiero guiar a nadie. Quiero que seas tú el que guíe. Siempre estar en una constante humillación con Dios, reconociéndole en tus caminos, rindiéndote. Rindiendo tus emociones, tus pensamientos, tu lógica, tu sabiduría, tu conocimiento y creyéndole a Él y dejándote guiar por Él. Hoy quiero compartirle algunas faltas de los líderes cuando vamos iniciando. ¿Y estas de dónde crees que las saqué? Pues de las faltas que cometí yo y las que me falta por cometer, porque perfectos nunca vamos a ser. Quiero que miremos la actitud acertada de los líderes y las promesas poderosas que hay para los que sirven, para los líderes. Amén. Esos 3 puntitos quiero que los miremos. ¿Por qué digo yo la palabra actitud? Actitud acertada. Una actitud es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse o dispuesto a hacer. Entonces, cuando tú ya eres un siervo de Dios, tienes que estar dispuesto a pagar el precio, dispuesto a aprender, no cerrarte. Dios no va a poner un parche viejo en vestido nuevo. Dios no va a andar haciendo remiendos. Tenemos que ser tan humildes que aunque a veces tenemos las emociones dañadas y no creemos en ciertas cosas, creerle más a Dios y dejarnos que Dios nos sane y nos restaure como líderes, tenemos que dejarnos sanar y restaurar y creer que Dios es más sabio que tú y que yo juntos, y que lo que está escrito tiene más poder que lo que yo creo. Eso es lo que tiene que ser un líder, dejarse formar primeramente por Dios. Si tú no te dejas formar por Dios, ¿cómo vas a formar líderes? Amén. Vamos a poner un ejemplo aquí, unas actitudes erróneas de los líderes. Mateo 10, 37-38 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz, los pequeños Cristos, los que vinimos a darnos, los pastores, los que tienen ministerio, los líderes, los profetas, los maestros, los evangelistas, los apóstoles, ellos vinieron a dar su vida para que muchos otros fueran alcanzados. Un ministro que tiene, un líder que tiene un ministerio, no tiene una vida común y corriente como los demás. No, hermanos, no. La madurez de un cristiano siempre se va a reflejar cuando el fruto y la obra sean congruentes, cuando tu palabra, tus acciones y tus hechos y tu vida sea congruente con todo lo que haces. Entendamos que no puedes ser un líder nada más de altar,
que seas alguien arriba del altar y que bajándote seas otro. No, eso no va a resultar. La gente no te la va a comprar. Los líderes tenemos que dejarnos formar por Dios. Tenemos que dejarnos formar por la palabra que Él tiene. ¿Ok? Y cuando yo leo este versículo, esto no quiere decir que tienes que aborrecer a tu familia. No, lo que el Señor dice es, primero me tienes que poner a mí. Amén, amén. Van a decir, ¿saben que eso no es fácil? Ponerlo primero a Dios, que a tu esposo, que a tus hijos, que a tus padres, que a tus hermanos. No es fácil, pero Dios no lo dice por egoísta. Dios sabe que si tú lo sigues a Él, va a haber bendición para tu casa. Amén. Y créanme que eso no es nadita fácil. Pero cuando uno se rinde a Dios, se da cuenta que con cuántos el Señor no habrá hecho este pacto. Encárgate tú de mi casa, encárgate tú de mi propósito, que yo me encargaré de tu casa. Yo me encargaré de tus hijos. Sígueme. Yo creo que muchos hemos escuchado esto de los labios de Dios. Créele. Créele. Amén. Ok. Un líder sabe a dónde va porque tiene una visión clara, es lo que yo estaba diciendo. Y esa visión es la de seguir a Cristo, y el propósito dado a la iglesia en esta dispensación es formar el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok. Voy a leer un líder que Dios escogió, pero presionado por un pueblo. Vamos a hablar un poquito de Saúl. Amén. Yo les voy a leer un poquito aquí. Voy a poner ese ejemplo. ¿Cuál fue el desacierto como líder de Saúl? Y en el nombre de Jesús que nos podamos identificar, porque la palabra de Dios quedó como ejemplo y enseñanza para nosotros. Amén. Dice en 1 Samuel 15:14. Samuel entonces dijo, bueno, les voy a leer les voy a resumir un poquito antes de esto por si alguien no ha leído bien esto. Dios comisionó a Saúl una tarea, pero él lo hizo a medias. ¿Ok? Y en eso va el profeta Samuel a exhortarlo, a salirle al encuentro, a llevarle un mensaje de Dios. Vamos a leerlo ahora sí. 1 Samuel 15:14. Dice, Samuel entonces dijo, pues, ¿qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruyó. Fíjense cuando dice tu Dios, eso implica que él no tenía una relación con Dios. Él hablaba del Dios de Samuel, pero era Saúl un siervo de Dios, pero no tenía una relación con Dios. Cuidado. Sigo leyendo, verso 18, dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Esa fue la instrucción que Dios le dio a Saúl. No le dijo, rescata, no le dijo, escoge, elige, no. Fue una instrucción. Hermanos, a veces es tan difícil poder seguir una instrucción tan sencilla que Dios te da. Es más, a veces los pastores les dan instrucciones a los líderes, instrucciones tan sencillas que tampoco son capaces de quererlas desarrollar, de quererlas, porque de que pueden, pero no quieren, porque entra su yo, porque entra su lógica, porque entra su raciocinio. Pero muchas veces el líder es el que tiene la visión completa del rompecabezas. Y a veces el líder te dice, no, mueve esta pieza para acá, porque el líder es el que tiene la visión completa. Amén. Entonces sigo leyendo en el versículo 19, dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, siervos a medias. ¿Y sabes qué es lo que más me preocupa de todo esto?
que Saúl en su corazoncito y en su cabeza, él pensaba que había hecho lo que Dios le había ordenado, que él estaba bien, que él estaba correcto. Cuando Dios le dijo destruya a todos, él se había traído a Agag, se había traído a Amalek, se había traído varias cosas, pero él diciendo, no, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Siervos a medias, cuando meten su yo, cuando le cuestionan la instrucción a Dios. Y yo ahí sí, yo les comparto, vamos a ministrar. Sí es verdad que a veces Dios nos manda a hacer cosas que uno lo cuestiona y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y uno está ahí medio peleando un poquito con Dios, pero me acuerdo mucho de la parábola que hay de que había dos hijos. Uno que le dice al padre, sí, padre, yo voy, yo iré lo que tú me ordenas. Y otro que le dice, no, yo no voy. Pero el que termina haciendo las cosas fue el que le renegó y le dijo, no, yo no voy. Y el que dijo, yo voy, heme aquí, terminan haciendo nada, ¿verdad? Entonces, instrucciones a medias, el confrontar a Dios. Saúl pensó que él hizo lo mejor y que siguió, o sea que olvídate de Dios lo que tú me dijiste, esto es lo mejor. Cuidado, cuidado líderes. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Ahorita más adelantito vamos a ver otros. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Imagínate otra vez, tomamos de lo que es anatema, de lo que está maldito, para irle a dar ofrendas a tu Dios. Un líder no puede ser irresponsable. Él es a quien Dios le pone y respalda. Él es el líder, no el pueblo, el líder es el que va a rendirle cuentas a Dios. Y con esto hay pastores que se sientan y dejan que el pueblo tome el púlpito, que el pueblo predique, que el pueblo haga, cuando no fue Dios al que puso. No hayan a quien delegarle lo que Dios les dio, ¿verdad? Es terrible. Le ceden, el pueblo decide, el pueblo. Entonces, ¿para qué están los líderes? Entonces no hay orden. Eso está bien tremendo. Ahí él estaba irresponsablemente. La orden se le dio a él, pero él le delegó la responsabilidad al pueblo. Y ahí fue un grave error. Amén. Dice, él tiene la visión. El pueblo síguele al que tiene la visión. No el líder al pueblo. No, es el pueblo al líder el que tiene que seguir. Claro que a veces dentro de las iglesias va a haber gente que todavía no está capacitada ni preparada, que traen un potencial tremendo para liderear y que están dentro del pueblo. Ellos si ven un pastor débil, si ven un pastor sin carácter, van a querer tomar ellos esa batuta, y ahí hay muchos peligros, demasiados peligros, un desorden terrible, una falta de visión, una falta de carácter de líder. ¿Ok? Entonces es cuando entra el desorden dentro de las iglesias. Y no tiene la culpa la ovejita que está sentada, déjame y te cuento, ¿eh? Así que no digan, sí, fulanito, menganito. No, no son ellos. Los responsables de poner una línea entre el pueblo y el altar son los líderes, los pastores. Ellos son los que tienen la visión clara y que tienen que tener el carácter para saber qué es lo que se está moviendo dentro de una iglesia. Amén. Un pastor puede hacer su comité, su presbiterio de líderes, donde él pueda descansar, donde él pueda tomar consejo, pero no de un pueblo bebé, no de un pueblo o de ovejas insujetas con vidas desordenadas. No, claro que el pastor va a tener que tener, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, como lo tuvo Moisés, en quién apoyarse. Pero tiene que tener mucho cuidado, dice la palabra de Dios, que no sean novatos, que no sean nuevos, que no han tenido un tiempo en la iglesia, que no les conocemos el carácter ni la intención, y que llegan y pum, los ponen cuando tienen la casa revuelta, cuando sabemos que no están en orden. Y el pastor es el que tiene que decir, mira, reconocemos el potencial que tienes, pero necesitas el proceso que Cristo Jesús hizo con sus discípulos. Necesitas dejarte discipular. Que el Señor trabaje con tu carácter, y el Señor es el que te va a bendecir y te va a poner como una pieza dentro de todo esto. Pero preferiría que ahorita estudiase la responsabilidad del pastor. Amén.
El pueblo no decide qué va a predicar el pastor. El pueblo no decide a qué horas van a ser los cultos. No es el pueblo. Yo he tenido casos en muchos lugares, que es más, he dado cursos o clases o me han invitado y, bueno, ni hablar de las iglesias que Ministerio Rocas del Dios Viviente, esto no lo podemos hacer. Si nosotros decimos que el culto inicia a una hora, a esa hora inicia el culto. Muchos pastores, espérate, a que llegue más gente, que no se puede hacer eso. Que mi sí sea un sí, que mi no sea un no, que la gente conozca una responsabilidad dentro del ministerio. No le vamos a dar más honor, a los que no llegan temprano, y los que llegan temprano los vamos a castigar haciendo esperar a los que no fueron tan responsables. No, pero es que vienen de muy lejos, que se esfuercen. Nosotros como pastores y como líderes necesitamos enseñar a la gente a Dios, darle lo mejor, no la mejor excusa, no, lo mejor de su tiempo, de su esfuerzo, de su sacrificio. Por eso es que el pastor tiene que ser muy sabio, con un carácter dócil, pero con sabiduría, con entendimiento, con amor, con autoridad, con visión, con claridad de lo que se va a hacer, para que el pueblo descanse. No, es que si el pastor dijo que a tal hora y de tal hora, es porque él tiene palabra, entonces la gente va más confiada a esas cosas. Son pequeños puntitos, detalles. Yo les voy a ser honestos, hermanos, yo me sorprendí. El Señor en la madrugada del día domingo me habla y me empieza a dar varios puntos y me empieza que yo hable de esto. Digo, Padre, bueno, si tú dices, yo no cuestiono, yo hablo de este asunto, pero yo creo que en parte es que le está hablando a varios líderes. Les está hablando, y créanme, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra les toque el corazón, porque no está saliendo de mí. Sé que el Señor inquietó que esta palabra fuera entregada. Amén. ¿Ok? Los buenos líderes enseñan desde el principio a que el pueblo dé lo mejor para el Señor. Lo mejor para el Señor. Y es una gran responsabilidad. El líder tiene que tener la credibilidad en su palabra. No puede dejar moverse por todos. El líder no puede dejar moverse por el pueblo. El líder tiene que estar estable, seguro, firme. No es que el pueblo dice que... No. El líder forma al pueblo, no el pueblo al líder. Ya vimos el caso de Saúl. ¿Y qué terminó todo esto? En un descontento terrible para con el Dios. Sigo leyendo el versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención de la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Nosotros sabemos que Dios buscó a alguien con un corazón más dispuesto para su palabra. Entonces, líderes, sentémonos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos que Dios nos dé ese lugar o queremos que se nos arrebate ese lugar? Yo le voy a decir una cosa, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Dios está buscando no gente preparada, sino gente dispuesta de corazón, obediente a la voluntad de Él. Amén. Cuando el hombre ya permite, ahorita hablábamos de Mateo, que si amas más al padre, esposa, hijos, cuando los líderes ya permiten que un familiar, ya sea esposo, esposa, hijos, padres, tíos, abuelos, hermanos, tomen el control del liderazgo e influyan al grado de quebrantar lo establecido por Dios, de la estructura de la iglesia y todo eso. Entonces, hermanos, cuando ya un líder deja que el pueblo dirija, o que la familia dirija, y no se posiciona y no es celoso del altar y no cuida lo que Dios le ha dado a él, la tarea encargada a él, esa iglesia deja de ser de Dios para que sea una iglesia de hombre. Y de esas abundan, donde ya no dirige Dios, donde Dios ya no rige.
ya está regida por la voluntad y capricho de los hombres. Entonces ahí no esperemos que haya una manifestación gloriosa de Dios cuando no se le da un lugar a Dios. Cuando los líderes no tienen ese celo y ese fuego por las cosas sagradas de Dios, por la palabra, por el altar, por el orden, por la santidad. Amén. Si estamos iniciando las iglesias, tenemos que saber quién nos está guiando y a quién tenemos que escuchar y en quién tenemos que poner los ojos. Y eso se llama Cristo Jesús. Y el Señor nos va a hablar por medio de las Escrituras, por medio de lo que Él dejó escrito. Ya no puede haber un líder que esté temblando, un líder que no sea fuerte, un líder que él mismo se pierda, un líder que no sea congruente. Eso va a tambalear, hermanos. Y si cualquiera está en esas situaciones, nos toca doblar rodilla y decirle: Señor, ponme firme, establéceme en tu reino, establéceme en tu voluntad. Señor, habita en mí. Amén. Eso está muy tremendo. Otra falta de líderes, la quejadera, hermanos. La queja, el renegadero. Ya no predica desde el altar, ya le tira pedradas a la gente, ya tiene amargura, ya tiene coraje, ya tiene resentimiento, ya está enojado con el pueblo, ya está cansado. Yo viví esa etapa, que la gente no servía, entonces el predicador tenía que limpiar, acomodar, llegar, de todo. Entonces ya a veces yo me confieso, ¿verdad? Yo a veces ya lo que hacía era que predicaba hasta con coraje, ya no predicaba el Espíritu Santo, eran piédricas, era mi alma cansada, amargada, enojada. Y yo les digo esto para que no caigamos en eso. No caigamos, hermanos, no podemos estarnos quejando. Es terrible desde los púlpitos, eso no nos va a ayudar para nada, créeme que eso no nos va a ayudar para nada. Pero ahorita les estoy diciendo lo que no, pero si el Señor me presta vida, ahorita les digo lo que sí, es lo que tenemos que hacer. La verdad es que, como hace rato yo les decía, es verdad que tú estás empujando solo cuando te enfrías tanto, te enfocas tanto, te afanas tanto como Marta, y empiezas a querer hacer tú solo todo, y descuidas el área espiritual, y descuidas la oración, y descuidas la lectura de la palabra de Dios, y descuidas la adoración y tu relación con Dios, sí terminas empujando solo. Entonces, una de las cosas que no tenemos que hacer nosotros es descuidar nuestra relación con Dios. Yo llegué a un punto en que yo dije: hermanos, prefiero que se sienten en las sillas llenas de polvo a que yo siga como yo sigo. Así que mejor dejé de renegar. Y hacía hasta donde yo podía, pero tenía que empezar a dedicarle más tiempo a la relación de Dios. Es como cuando los apóstoles en el libro de los Hechos decían: no está bien, no está correcto que nosotros estemos sirviendo mesas cuando nos tenemos que estar dedicando a la palabra de Dios. Y el pueblo eso lo va a entender. ¿Sabes cuándo lo va a entender? Cuando un líder lo enseñe, pero que lo enseñe con amor y con sinergia. Yo ahorita te voy a decir cómo es que un pueblo va a entender. Amén. Yo les puse un ejemplo del apóstol Pablo. Vamos a imaginarnos un poquito, ¿ok? Comparémonos todo lo que el apóstol Pablo hacía y lo que hacemos nosotros. Yo, si me prestan tantito tiempo, voy a leerles 2 Corintios 11, 23, 28, que hasta vergüenza nos va a dar después de leer esto, la verdad, nuestras quejas. Dice la palabra. 2 Corintios 11, 23, 28 dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, con los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas,
lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Por qué nos estábamos quejando, hermanos? ¿Por limpiar la iglesia? ¿Por llegar temprano? ¿Por ir a visitar? ¿Por ir a hacer? Nada que ver. Imagínense, comparemos todo el trabajo que él hacía. Imagínense que el apóstol Pablo empezara diciendo: malagradecidos, no agradecen lo que yo estoy haciendo, no me valoran, bola de inútiles, zánganos, y empezaran a engendrar en su corazón esos líderes un resentimiento y una amargura, y perdieran el gozo de servirle al Señor. Lo vuelven en una pesada carga. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ya no lo están haciendo con el Espíritu Santo. Ya no lo están haciendo con el Espíritu Santo, porque se descuidaron espiritualmente y lo están haciendo completamente en la carne. Y empujar una comisión espiritual dada por Dios con tus propias carnes, déjame y te cuento que eso es misión imposible. Grábate esto. No puedes descuidar tu vida espiritual, porque con la carne no vas a poder hacer más que 3 cosas. Nada, nada y nada. Es imposible. Es algo enorme. Es algo fuera de nuestras posibilidades hacer una comisión espiritual en la carne. Por lo tanto, es primordial que no te descuides en lo espiritual. Amén. Porque se le olvidó quién lo llamó y lo puso a servir. Y no fue el pueblo, fue Dios. ¿Por qué esperas que el pueblo te dé las gracias y te reconozca? No fue el pueblo el que te llamó, no fue el pueblo el que te tiene haciendo eso, ese es Dios. Es Dios el que te levantó, es Dios el que te habló, es Dios el que te comisionó. Más, yo he escuchado pastores decir: aquí estoy. Si yo estuviera trabajando en lo secular, me fuera mejor en mis economías. Y empezaba a renegar con el pueblo, pero no se acordaba que no fue el pueblo el que lo tenía ahí. Perdió el punto, perdió la visión. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué esperas las gracias? No os canséis de hacer el bien, dice el Señor, que tarde o temprano el que siembra va a cosechar. ¿Por qué? No puedes esperar tú que la recompensa venga de la misma persona a quien tú estás ayudando. Las recompensas, ¿quién las da? ¿Quién las da? Las da Dios. Esos puntos a veces se nos pierden en el camino. Y por eso viene el desánimo. Viene el desánimo. Porque perdió la visión. Quitaste los ojos del que te habló. No fue un hombre. Escúchame bien. Si Dios te dio un llamamiento, ¿te lo podrá quitar el nombre? No. No, se te olvidó todo lo que Dios te amó, todo lo que Dios te habló, todo lo que Dios te prometió. Y créeme que si tú te lo ministras, si tú recuerdas: Señor, yo soy lo que tú dices que yo soy. Yo quiero hacer lo que tú dices que yo voy a hacer. Amén. Porque estaba esperando la recompensa de los hombres y no la de Dios. Entonces eso nos enfría. Retomemos la visión. Volvamos a poner los ojos donde tenemos que ponerlos y los oídos donde tenemos que ponerlos. Las consecuencias de un líder cansado. Las consecuencias de un líder cansado. Les voy a dar un ejemplo bíblico en Números 28. Claro que voy a hablar de Moisés ahora. Moisés era un líder con una responsabilidad enorme, hermanos. Números 28 dice: tú y Aarón tomen la vara y reúnan al pueblo, a toda la comunidad, en presencia de todo el pueblo, y háblale a la roca, y ella brotará agua. ¿Qué es lo que había pasado? Moisés estaba cargando con un pueblo muy conflictivo, muy quejoso, va a haber ovejas que no hacen, la que menos haces es la que más critica, es la que más vas a tener encima, es la que más se va a estar quejando. ¿Quiénes? Los que menos dan son los que más van a exigir. Entonces Moisés estaba cargando con un pueblo que se estaba quejando: mira, nos sacaste del pueblo, nos sacaron a morirnos de sed al desierto, nos hubieran dejado morir en Egipto. Entonces Moisés habla con Dios y Dios le dice: bueno, tú y Aarón, y les está dando lo que hablábamos hace rato, instrucciones claras. Cuidado cuando Dios te dé una instrucción y tú quieras hacer otra cosa.
escúchame, ¿qué instrucción te dio Dios? No hagas otra, no le quites, no le pongas. Dios dijo, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo y habla a la roca. Toma la vara y háblale a la roca. Y de ella brotará agua de la roca, proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que Dios le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes. Ya estaba desde el púlpito tirando piedras. Ya no estaba hablando Dios, estaba hablando el alma de Moisés, enojado, cargado, molesto. No podemos hacer eso, hermanos, porque hay consecuencias. En eso gritó, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros, así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. ¿Fue eso lo que Dios le dijo? Grítales y con la vara golpea la roca. No fue eso. Eso ya fue del alma de Moisés. Eso no fue la palabra de Dios. Y por supuesto que el agua fluyó porque ese era el propósito de Dios, bendecir al pueblo con el agua. Entonces tal vez Moisés dijo, lo hice correcto porque funcionó, el milagro ocurrió, pero no fue así. Él desacató la orden. Escúchenme, líderes, pastores. Cuando Dios da una instrucción, es sencillo. Síguela, no le quites, no le pongas. Si Dios te ha dicho, cuida el altar, cuida el altar. Si Dios te ha dicho, búscame, ponte a ayunar 3 días porque te voy a dar algo, hazlo. Hazlo, no ayunes 2 días, no ayunes, ¿cuántos te dijo? 3, ayuna 3. Si el Señor te dijo, cuida el altar, cuídalo. ¿Qué instrucción tan sencilla te ha dado Dios? Hazlo. No lo cuestiones, no le quitas, no le pongas. Y eso es uno de los errores que nosotros hacemos, ¿ok? Un buen consejo para los líderes. Ahí va algo que los líderes sí tenemos que hacer y que es algo acertado. Un buen consejo para los líderes, y ese consejo, fíjense que vino del suegro de Moisés. Cuando ya Moisés estaba muy cargado, muy cansado, en Éxodo 18:17 viene un consejo muy sabio, pastores. Dice, pero el suegro de Moisés le dijo, lo que estás haciendo no está bien. Tú y el pueblo que está contigo se van a cansar. Este trabajo es muy difícil para ti, no puedes hacerlo solo. Ahora escúchame, te voy a dar un consejo para que Dios esté contigo. Tú serás el representante de Dios ante el pueblo y llevarás los problemas de ellos ante Él. Enséñales. Líder, enséñale al pueblo. Enséñale. Dice, enséñales las leyes y las normas y hazles saber de qué manera debe vivir y qué deben hacer. Pero elige hombres buenos, dignos de confianza, que respeten a Dios y que no se dejen sobornar. Tienes que buscar gente de apoyo y líderes, escúchame bien, buenos, dignos de confianza, que respeten a Dios. No gente insujeta, no gente en rebelión, no gente en desorden. No, que respeten a Dios, que no se dejen sobornar. Que realmente tengan el mismo sentir tuyo, que es hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de ellos. Amén. Fíjate qué consejo tan sabio. Y haz que ellos manden sobre el pueblo. Coloca a uno de ellos a cargo de 10,000 personas y a otros de 100. Entonces, el consejo de Cetro fue instruye al pueblo. Elige un buen grupo de ayudas, de líderes, de apoyo, de gente que esté en tu mismo sentir e instrúyelos. Multiplícate. Multiplícate. Pero dice, facilítale las cosas encargándoles partes del trabajo. Eso se llama delegar. Pero nosotros tenemos que saber bien a quién delegar. Mucha gente por salir del apuro, ay, es que no tenemos quien predique, suben. Cualquier persona puede subir. Ay, es que no tenemos alabanza. Cualquier persona. Ay, es que fulanito abra la oración. No. ¿Saben qué? No. ¿Por qué? Porque esos son cargos que se tienen que ganar, que son de honor, que son de respeto. No cubras huecos.
Es que no tengo quien me ayude a predicar y enseñar. No cubras huecos, mejor no lo hagas, porque te va a traer consecuencias. La palabra mucho nos habla de que tenemos que poner gente ya bien establecida en Dios a servir en ciertos cargos. No por salir del apuro te metas en problemas más grandes, pastor, líderes. Amén. ¿Ok? Y le dijo Jetro en el versículo 23, si haces todo esto y lo ordena Dios, vas a poder sobrellevar tu trabajo y todo el pueblo se irá en paz a sus hogares. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa y la visión que Dios te ha entregado individualmente como siervo? Yo quiero que hoy la retomes. Yo quiero que hoy le digas, Espíritu Santo de Dios, si se me olvidó, tráeme la memoria, porque la perdí. Perdí la visión. ¿Qué ha dicho Dios que haría contigo como instrumento en las manos del Señor? Retómatelo, ministratelo, créelo. No le creas a las circunstancias. Las cosas que te llevan del punto A a la Z, esas son situaciones de formación que el Señor te está dando. Dios no se ha olvidado de lo que te dijo. Dios lo va a hacer. No retardes esa promesa descuidando la instrucción que Dios te dio. ¿Qué te dijo el Señor? Búscame más. Búscalo. No alargues el proceso, no lo retardes más. No quites los ojos de la visión, no te desenfoques, ¿ok? No cometas el error de maldecir. Escúchame bien, pastor. Escúchame bien, ministro, predicador. No cometas el error de maldecir un pueblo que no es tuyo. No es tuyo. Llamándolos flojos, haraganes, buenos para nada, inútiles. ¿Sabes qué? Se escucha fuerte estas palabras, pero estas palabras muchas veces salen de los púlpitos. Y eso estás maldiciendo al pueblo. Sin embargo, recuerda que en Proverbios 18:21, el 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que llames lo que no es como si fuera. Si tú estás diciendo, Voladín, tú mismo estás diciendo, inútiles, no me sirven, no me ayudan, en vez de bendecirlos. Tenemos que bendecirlos, llamar lo que no es como si fuera. Reconocerles el llamamiento que Dios le ha dado. Estarles recordando a qué vinieron, qué están haciendo en la iglesia. Bendecirlos constantemente. Y si el Señor te revela el llamamiento, decírselos, motivarlos. No maldecirlos, no, deja de quejarte, deja de renegar, deja de maldecir a un pueblo que no es tuyo. Empieza a bendecirlo, empieza a llamar lo que no es como si fuera. No os canséis de hacer el bien, porque tarde o temprano el que siembra, el que siembra va a cosechar, va a cegar. Amén. ¿Okay? Actitudes correctas de un líder. Éxodo 17, 11, 13. Y cuando Moisés, mírame bien cómo vamos a levantar este pueblo, cómo se instruye un líder, cómo se levanta un líder. En Éxodo 17, 11, 13 dice, y cuando Moisés tenía los brazos levantados, los israelitas dominaban en la batalla, pero cuando los bajaba, dominaban los amalecitas. Y como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo. Moisés se sentó en ella, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. De esta manera los brazos de Moisés permanecieron levantados hasta la puesta del sol. Josué derrotó al ejército de los amalecitas a filo de espada. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba diciendo, ¡ja! Pues yo aquí solo con los brazos levantados, pues pierdan, miren, yo bajo los brazos para que se les quite. No, él estaba transmitiendo la pasión de lo que Dios le dijo, de lo que Dios lo instruyó, con el ejemplo, aunque lo vieran agotado y cansado, y eso conmovió a los demás. Vamos a sostenerle los brazos. Lo miraron haciendo lo que tenía que hacer. Estaba instruyéndolos con ejemplo, sin quejarse.
Y eso provocó que los que estaban alrededor empezaran a decir, hay que meter hombro, mira cómo se esfuerza, mira cómo le ha creído a Dios, mira que no pierde la visión, mira que lo hemos dejado y ha prevalecido, míralo, persistencia, consistencia. Y lo vas a poder transmitir. Así se forman los líderes. Así se forman, hermanos. El líder se compromete con sus valores, con su creencia, con su visión, con lo que cree y va con todo. Y va con todo. Mucho les he dicho yo a los predicadores y pastores, no vas a poder transmitir algo que no has vivido, que no sientes y que no crees. Porque la palabra desde el púlpito va a salir muerta. Tiene que salir palabra viva. Palabra que emane dentro de ti porque tú así lo crees, porque tú así lo sientes, porque esa es la visión que Dios te dio. Y entonces el pueblo va a creer en la misma visión y se van a hacer uno contigo y van a meter hombro. Amén. Amén. Pero un líder predica con el ejemplo. Y ya para cerrar, yo les quiero dar las promesas de bendición que hay para los que amamos el servir a Dios y que lo hagamos con gozo de corazón, hermanos. Mateo 19:29 dice, y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. O sea que recibirá aquí en la tierra, pero y también heredará la vida eterna. Amén. Dios no se queda con nada. ¿Tú crees que Dios es mala paga? ¿Tú crees que Dios te va a pagar mal? Olvídalo. En Mateo 28, 19, 20 dice la palabra también. Hay una promesa bien bonita que yo he escuchado mucho que la predican, pero quiero que veamos a quién le da esta promesa el Señor. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quién va a estar el Señor todos los días hasta el fin del mundo? Al que esté haciendo la comisión, al que esté trabajando. Nunca te va a dejar solo, no te va a desamparar. Siempre va a estar contigo. Recuérdalo por si te desanimas. Recuérdalo por si quieres tirar la toalla. Romanos 8:31, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Juan 8:29, y el que me envió está conmigo. O sea que si el Señor te envía, no vas a ir solo. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Nuestro trabajo es hacer lo que a Él le agrada, seguir la instrucción que Él nos dio, tener ese lazo, ese contacto, esa comunicación con Él. Creerle a Él, no lo que dice el entorno nuestro, no lo que vemos, sino lo que Él dijo que va a pasar. Y esto es de locura. Esto requiere, hermanos, mucha oración, mucho quebrantamiento, mucha búsqueda, porque estamos yendo contracorriente. Pero el Señor dice, no te preocupes, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Yo te amo. Este trabajo es mío, dice el Señor. Y yo te voy a equipar y te voy a dar. Solo sigue la instrucción. No a medias, no como tú creas, sino como el Señor te la dijo. Tal y cual créele, hermano. Y esto es lo que hoy, de una manera, traté de hacerlo corta lo más que pude. Porque hay muchos otros versículos donde Dios tiene promesas preciosas y donde Dios nos habla. Pero si el Señor me dijo, habla esta, yo hablo esto. No le quito, no le pongo. Amén. Vamos a orar para despedirnos y rendirnos y retomar la visión y recordar la instrucción que
nos ha dado individualmente el Señor como siervos, como líderes, como hijos. Amén. Acompáñenme, hermano. Vamos a orar un poquito. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos hoy ante tu presencia dándote gracias por haber puesto tus ojos sobre nosotros para bien y para bendición, por estar con nosotros, por amarnos, por acompañarnos, por establecernos, por fortalecernos, por no abandonarnos, por no desecharnos, por no cansarte, por toda esa paciencia que nos has tenido. Gracias por los tiempos difíciles de formación. Gracias por cada promesa, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido sembrar en tierra en nuestras generaciones. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta para tu plan divino para la humanidad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy venimos rindiéndonos ante tu presencia. Oh, Shaya Babashe Ramabash. Urababash Ei Rababash Eire. Gracias, gracias. Yo te pido, Señor, por cada líder que me está escuchando, ese cansancio, ese enfriamiento, ese desánimo en el que han caído, Señor. Seas tu bendito Espíritu Santo soplando en ellos, trayendo a memoria cada palabra, Señor. Que lo usen como el bastón que los sostenga en estos tiempos difíciles. Esas promesas que tú les has dado. Esa instrucción, Señor. Bendito Espíritu Santo de Dios, que ese fuego, Señor, vuelva a arder en ellos, Padre de gloria. Oh, Babashi, Ramabash, Señor, que tomen esa autoridad, ese celo, Señor. Oh, Babashi, Ramabash, por la visión que les has entregado, Padre bendito, Señor. Todo roba más, Rababasaya, fluye, Espíritu Santo de Dios en sus corazones. Neramahash, quita toda venda de su entendimiento, todo tapón de sus oídos. Oh, Rababash, Rababash. Espíritu Santo de Dios, fluye, 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 como ríos de agua viva, Señor. Oh, Bababas, Rabas, sopla vida en ellos, Señor. Y Rababa, fortalece su espíritu, Señor. Consuélale, Señor, las heridas que ellos tienen ahora, los golpes que han recibido. Fortalécelos, Señor. Háblales palabras de vida que despierten en ellos la pasión de nuevo. Fluye, abrázalos, Espíritu Santo. Que empiecen a llorar esa amargura, Señor, que han sentido. En esa soledad de servir a veces, Padre. En ese cansancio. En esas desilusiones que ellos han tenido. Espíritu Santo de Dios, abraza a los que lloren esa amargura. Que salga, Señor, todo conflicto en su mente y en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús, toda amargura, todo desánimo, todo cansancio, Señor, que pueda haber en ellos. Seas tú, Señor, rodeándolos con tu amor, abrazándolos, poniendo ese bálsamo, Padre. Que vuelvan esos amores contigo, Señor. Que vuelva ese amor que te tenían. Ese primer amor, Señor. Cuando les entregaste por primera vez el llamamiento. Cuando su corazón latió. Que vuelva esa fuerza en ellos, Padre de gloria. Ese ánimo. Esa fuerza en el nombre de Cristo Jesús. Yo los bendigo en tu nombre, Padre de gloria. Fortalécenos, bendícenos, rodéanos, llénanos, Señor. Padre bendito, Señor, que podemos pensar, hablar, actuar y sentir conforme tu Espíritu Santo. Que podemos ser llenos de ti, Padre de gloria. Es la única manera, Señor, que podremos hacer ese trabajo descomunal, sobrenatural, que proviene del reino. Solamente pegados a ti. Solamente siendo uno solo contigo, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Padre, por tu amor. Dios me los bendiga, hermanos. Pasen una excelente noche.
Y que el Señor esta noche esté abrazándolos, consolándolos, fortaleciéndolos y que el día de mañana amanezcan con un gozo y una felicidad, con una energía y con una fuerza que solamente puede provenir de Dios. Pasen una excelente noche. Dios